En el principio era el medio. Es la cuestión que vamos a analizar hoy, un texto de Patsy Lanceros y Francisco Díez de Velasco. Un hermoso texto que este nombre que lleva este capítulo, esta sección del texto, nos va a llevar también hacia un texto muy parecido que tenemos dentro de nuestro conocimiento en la religión. Pero antes hay que aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, no es una crítica, este texto no es una crítica en la cual se va a ver envuelta la relación de derecho y justicia con lo que es violencia como tal, que son palabras que vamos a encontrar a lo largo de nuestro análisis, sino más bien una arqueología. ¿Cómo así una arqueología? Sí, vamos a recopilar ciertas partes como evidencias que nos llevarán a conformar, ¿sí?, un todo para comprender entonces este modo de coexistencia de estos elementos. Entonces, en esta acción arqueológica que vamos a realizar, sí va a estar inmersa la religión, sí va a estar inmersa la justicia y el derecho, pero sobre justicia y derecho va a estar siempre la religión, como lo sobrenatural está siempre por encima de lo natural, obviamente. Bueno, el autor realmente busca también partir de una posición muy particular en la cual no pretende hacerlo con un concepto previo, sino que realmente más bien trata de construir estos conceptos sobre religión, ¿sí?, y en su relación con la violencia. La violencia y lo divino, la violencia y el mito, ahí vamos a ver una distinción, que va a ser una palabra muy recurrente en nuestro análisis. Ahora bien, el hombre es capaz de distinguir, ya sabemos que por su facultad del alma racional, es capaz de hacer una distinción entre lo sagrado y lo profano. Aquí y allá son dos expresiones que van a formularnos, nos van a ayudar a entender un poco. Lo aquí se refiere, ¿cierto?, al mundo, al contexto donde está el hombre, y lo allá puede referirse en estos momentos a lo que trasciende al cielo, por darle una posición, ¿sí? Entonces la inmanencia del hombre, lo propio del hombre en su mundo, lo vamos a entender como aquí. Y el autor presenta también la parte de la trascendencia, o sea, lo que sobrepasa el tiempo y espacio. Entonces nos va a quedar el mundo aquí, ¿cierto? Y nos va a quedar el allá. Entre ese mundo y ese allá, ¿sí?, ese allá que observa, ese allá que ordena y ese allá que juzga, se encuentra un espacio. Pero esta distinción no es para separar, esta distinción es para llevarnos a conocer que se necesita una comunicación. Que se necesita una comunicación, no perdamos de vista el título de esta porción del texto, ¿sí?, en la cual en el principio era el medio. Entonces configura al hombre, el allá realmente le da una posición en el cual el hombre está en una dominación, o bajo una dominación, perdón, ¿sí? Y también bajo una denominación. Desde el inicio de la historia, el hombre siempre ha estado en esa posición. Y lo otro, lo que se puede llamar mitológico o mito, siempre está por encima de él, está en lo sobrenatural. Entonces aquí tenemos ya muy claramente que tenemos un aquí, ¿sí?, en la inmanencia del hombre, y en la trascendencia tenemos el allá. Pero que se requiere, y vamos a verlo ahora, ese medio por el cual se establece la comunicación. La palabra, muy bien, la palabra es realmente lo que está entre ese aquí y ese allá. La palabra viene a ser el medio. El hombre, a través de la palabra, ha sido invocado o ha sido convocado. Vamos a ponerlo en un contexto un poco más actual. Ha sido llamado, de una forma sencilla, ha sido llamado a través de la palabra. Pero ojo, porque esta palabra tiene una autoridad, y es lo que considera el texto como violencia, una violencia autoritaria, una autoridad violenta. A través de la palabra
En Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Entonces, cuando hablamos de violencia, no hablamos de esa fuerza desmedida, sino más bien de esa autoridad que logra colocar y posicionar al hombre y condicionarle su vida, ¿sí? Este lenguaje, que es la palabra, este lenguaje, que es el medio, ¿sí? Fue, es y será la revelación de la Ya como autoridad que forma al hombre, o sea, una autoridad formativa, una autoridad normativa, una autoridad con fuerza y ley. La condición humana, ¿sí?, en lo material, siempre va a estar cuestionada por la palabra. Y en lo espiritual siempre estará sintiéndose imperfecta. Entonces, el hombre en su condición humana siempre va a necesitar de la guía, de la instrucción, de la observación, ¿sí?, de la palabra para poder moldear su vida. La palabra, ahora bien, es un medio de comunicación, pero es un medio de comunicación integral, porque busca la formación, busca la normativa. No es simplemente un medio de comunicación informativo, sino que le permite al hombre interpretar, ¿cierto?, el orden. Esta palabra es muy importante en este texto. Le permite distinguir, hacer la distinción al hombre del aquí y del allá, y que requiere de un orden. Entonces, más que dominar, lo que hace es denominar al hombre su posición y lo que necesita para la convivencia social. Si hay dominio, pues entonces lo hará realmente la palabra. La actividad humana ordenada, ¿cierto? Este orden se lo va a permitir. Que toda actividad humana esté ordenada, que esté sometida a la palabra. Este orden de conducta va a ser dictado por la palabra. La palabra es el orden de la existencia y entonces tiene un carácter formativo, normativo y realizativo. Formativo en lo que requiera el mundo, normativo en lo que requiera la comunidad que habita ese mundo, y lo realizativo en la experiencia que tiene esta comunidad en el mundo. ¿Dónde entra la religión? Bueno, aquí ya tenemos algo. Entonces, si tenemos el aquí, tenemos el allá y ya tenemos el medio, entonces sabremos que la religión es desde el principio el lenguaje del orden, ¿sí? El que puede hacer la distinción, la coacción y la violencia. La religión ha actuado siempre como una autoridad, como una fuerza, pero una autoridad de poder legítimo, de fuerza pública, una autoridad justificada, que entre otras cosas nos viene a revelar a nosotros el gobierno del allá, el gobierno del reino, el gobierno que está sobre el hombre, pero dándole un orden a su vida social. Es un texto muy rico, es un texto muy, muy completo, y que realmente alcanza a recoger arqueológicamente cada una de esas piezas para mostrarnos a nosotros la importancia de esa violencia como autoridad formativa para que el hombre pueda guiar su acción humana en el aquí, en el mundo. Gracias.